Ahí en Mateo capítulo 4, por favor, les llamo la atención al versículo 16, 15 y 16, que dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, sobre el tema al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán. Aquí, hermanos, es profético lo que el Señor está haciendo, pasando por esta región, y era necesario llegar por aquí. Y específicamente menciona el lugar que estaba en la costa, en Ciudad Marítima, que era al lado del océano, del mar. Era un lugar, hermanos, donde había un pueblo gentil que vivía allí, afuera de la ciudad de Jerusalén. Estaban muy cercas a la ciudad de Jerusalén, pero vivían en esa ciudad completamente opuesto a lo que se vivía allá dentro de Israel, o de Jerusalén, perdón. Aquí vivían paganamente, aquí vivían en borracheras, aquí tenían ídolos, aquí, hermanos, había brujería, había un montón de pecado. Y adentro de Jerusalén, que no estaba más que al otro lado del Jordán, estaba pues las sinagogas y muchos fieles esperando al Mesías, y la gente, aunque había muchos fariseos, pero se vivía una manera más piadosamente. A veces en la vida cristiana podemos estar muy cercas, pero a la vez tan lejos de lo que debemos de ser. Dios nos rescató de tal lugar. Dios nos sacó de aquel lugar, hermanos, que antes vivíamos. Va en Efesios capítulo 2, lo leí en esta mañana, quiero volver a leérselo en este momento. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la Biblia aquí que éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos pueblo de Dios, somos pueblo adquirido por Dios. Dios, en su infinito poder y misericordia, nos alcanzó con la verdad. Y aquí es el Señor pasando por este terreno o estas regiones, alcanzando un pueblo, hermanos, que moraba asentaba en tinieblas y asentaba bajo la sombra de muerte. Dice la Biblia en Salmo 23, vayan corriendo ahí, por favor. Salmo 23. Dice la Biblia, quiero que vean el contraste cuando uno está viviendo con el Señor, el contraste cuando uno está en el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. ¿Por qué? Por largos días. O sea, mi hermano, o usted está en los caminos del Señor, o usted está en el centro de la voluntad de Dios, o usted está todavía viviendo al otro lado del Jordán, bajo la sombra de tinieblas, bajo la sombra de muertes. Yo no sé usted, pero yo quiero estar bajo la sombra del Omnipotente. Yo no quiero ya vivir esa vida que éramos hijos de ira. Yo no quiero vivir esa vida que antes vivíamos, de donde Dios nos rescató, de las tinieblas. Las tinieblas me hablan de un temor. ¿Cuánto nos da miedo con las luces apagadas, verdad?
Los niños no quieren que la luz se apague y que se apague en el cuarto, y porque piensan que hay algo bajo la cama o en el closet, ¿verdad? Y no se crea que a muchos adultos también son iguales. Todavía tienen la velita, ¿verdad? Ahí prendida en la noche. Es increíble. Pero las tinieblas, hermanos, representan la oscuridad, la incertidumbre, el miedo, el temor. Y luego habla sobre la sombra de muerte, que representa el temor, el miedo de lo desconocido. Yo no sé ustedes, hermanos, pero así vivíamos. Con temores, con incertidumbres, con inseguridad. Y luego vivían a un lado del mar, expuestos a cualquier viento, expuestos a cualquier cambio en clima que eran drásticos. Lo vemos por los pasajes del Nuevo Testamento, cómo iban sobre el mar tranquilamente y de repente sobre ellos estaba una gran tormenta. Ellos vivían cerca del mar, donde cualquier viento o cambio de clima eran afectados ellos por eso. Y así vivíamos, hermanos. Pero en el Señor, cuando cruzamos el Jordán, cuando nos entramos en la voluntad de Dios, Dios nos pastorea en pastos de tranquilidad, en aguas dulces, aguas de tranquilidad. Dios nos cuida, nos protege, mi hermano. Eso es lo que Dios ofrece para nosotros. Sin embargo, hay cristianos y hay hijos de Dios que persisten y son necios, que quieren seguir viviendo al otro lado del Jordán. Quieren los beneficios de Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero quieren seguir viviendo al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Es la palabra de Dios, la luz que resplandece en las tinieblas. Dios nos ha llamado a hacer luz a las tinieblas, sal de esta tierra. Dios nos llama a esta vida diferente. Dios nos amonesta que debemos salir de en medio de ellos, porque Dios es un Dios celoso, nos anhela celosamente. Él es santo, 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 3 veces santo. Dios nos llama a apartarnos de ellos, a no ser como ellos, mi hermano. Somos aquí, pero no somos de aquí. Somos peregrinos, solamente pasamos por aquí. Esta tierra, este mundo, hermano, va a decir muchas cosas, nos va a dictar muchas cosas, nos va a querer decir con las corrientes de esta vida, hacer esto, hacer lo otro. Pero el cristiano ya no vive en lugar allí, ahora vive el otro lado del Jordán. Estamos sujetos a la voluntad de Dios, no a la voluntad de este mundo, mi hermano. ¿Cómo esperamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo esperamos, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos hable, que vivamos esa vida fructífera, esa vida llena del Espíritu Santo, si aún pertenecemos al otro lado del Jordán? Dice la Biblia aquí en el versículo 14, por favor, en nuestro pasaje, Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Noten las palabras tinieblas. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Hermanos, es un lugar donde hay tinieblas y hay sombra de muerte. Es una tierra, hermanos, donde no mora el Espíritu de Dios, en un lugar donde no es el ambiente espiritual en cual Dios quiere que pertenecemos. Usted dice: pastor, ¿de qué está hablando esta noche? Hermanos, hay un pueblo que Dios dice que con sus labios me honran, pero que su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos cristianos cometen el error, hermanos, si están sentados en las bancas de nuestras iglesias bautistas fundamentales? Que están en los asientos bajo la misma predicación, la misma liderazgo, sin embargo salen y viven sus vidas como ellos quieren vivirla, sin importar cualquier norma o estándar bíblico, ninguna moralidad que Dios nos da a través de su palabra. Es lo que hacemos, como vivimos, escuchan la música que quieren escuchar, ven las películas que quieren ver, viven como los demás, hacen como los demás, siguen la corriente de este mundo, las modas, las costumbres, las fiestas paganas, todo como el mundo dice, pero sí quieren llamarse cristianos el día del Señor. Y yo no estoy juzgando ni criticando, porque ¿quién soy yo para criticar? Todos somos salvos por gracia, pecadores. Pero hay un estándar, hermano, hay una norma, y esa es la palabra de Dios. ¿Cómo está viviendo usted? ¿De qué lado está viviendo usted? Recuerdo yo cómo me daba pena y vergüenza de ir a la casa mía, porque siempre vivía yo en el barrio más pobre. Y yo jugaba en los deportes de
Yo jugaba en los deportes de béisbol a propósito me mandaban al otro lado de la ciudad donde vivían los americanos y donde estaban las casas y la gente, ¿verdad? No como nosotros. Y a veces me ofrecían transportación a la casa y yo recuerdo, me daba pena llegar a donde yo vivía y yo les pedía que me dejaran enfrente de casas más bonitas. Y a veces, porque no se iban, tenía que hasta casi tocar la puerta para que se fueran. Y ¿por qué? Porque me daba pena donde yo vivía. Me daba vergüenza ir al barrio y que esta familia americana en su carro y todo me trajeran al barrio. De por sí venían asustados. Y que me dejaran a tales lugares. Yo decía, yo quisiera vivir en este lado de la ciudad. Quisiera vivir, a veces iba a la casa de ellos y yo miraba en la casa de ellos cómo tenían comida juntos y cómo cenaban juntos y se platicaban en la mesa y papá, mamá y todos alrededor y se reían y a veces cuando podía dormirme en la casa de ellos se despertaba y a las 6 de la mañana ya estaban todos los cereales sobre la mesa, toda la avena lista y los platitos servidos y la mamá ya lista, el papá ya había desayunado, ya se fue al trabajo y nos despertábamos ir a la mesa y nos servíamos a comer y la mamá se sentaba con todos nosotros y platicaba con nosotros y luego cada quien a la escuela donde íbamos. Yo decía, man, yo quisiera un día vivir así. Por acá nosotros, ¿cuál mesa? Dije. Y sentarnos juntos solo en acción de gracias. Y era un contraste increíble esa vida. Y para un niño, hermanos, un niño criado en ese ambiente, para mí era todo el vivir así. Miraba las vecindades y miraba las ciudades. Yo podía andar entre mi patineta, entre todas esas calles con mis amigos hasta noche y no había ningún riesgo. Acá teníamos que ir agachados por las balas que volaban. Qué contraste. Pero ¿sabe qué, hermanos? Espiritualmente hablando, Dios nos rescató, hermanos, de tales lugares así. Y Dios nos hizo cruzar al otro lado del pueblo. Nos hizo cruzar a lugares de sendas de justicia, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos quiere bendecir de esa manera. Nos quiere pastorear en aquellos pastos, hermanos, delicados, aquellos pastos de tranquilidad, donde Él tiene cuidado de nosotros, pero aún nosotros somos necios en querer seguir viviendo allá al otro lado del Jordán. Para cambiar eso, hermanos, para tratar con ese problema crónico que tenemos, lo que nos va a hacer pasar de un lado al otro, lo que nos va a dar esa vida victoriosa, primeramente vamos a tener que ubicarnos donde vivimos. Noten conmigo ahí en el versículo, por favor, 14, por favor, 15, por favor, noten, perdón, es el 16. Y el pueblo dice, asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció. ¿Dónde está ubicado usted? ¿Está ubicado donde hay tinieblas? ¿Está ubicado usted donde está sombra de muerte? Hay una incertidumbre, hay inseguridad. No sé si mamá y papá van a permanecer juntos una semana más. No sé cuándo va a tronar todo. Cada día esperando a ver qué pasa hoy, a ver si Dios va a suplir, a ver si esto y lo otro. ¿Cómo vive su vida, querido hermano? ¿Vive mirando atrás de sus espaldas? Cada vez que ve un policía se pone bien lento porque aguas ahí lo anda persiguiendo. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persigue. ¿Cómo vive usted? ¿Se anda escondiendo a gente? ¿Tiene cosas que usted quisiera que nadie descubriera de usted? ¿Que nadie se diera cuenta de su secreto, de lo que usted ha hecho? Vive bajo tinieblas, vive bajo sombras de muerte, mi hermano. Ya es tiempo que usted se ubique y entienda que la calamidad, la persecución, las dificultades que vienen y le ceden a usted, mi hermano, lo mejor es porque usted ya es tiempo que cruce al otro lado del Jordán y comience a vivir una vida 100% entregada a la voluntad de Dios. Que camine con Dios, que lea su Biblia, que ore, que camine con Él, mi hermano. Es cuando podemos cosechar bendiciones. Pero tenemos que ubicarnos primeramente. Número 2, tenemos que desacomodarnos. Note la palabra asentado en tinieblas. Asentados en región de sombra de muerte. Brinque la página, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están ¿qué? En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es de suma importancia donde usted, hermano, se asienta. Esa palabra asentado quiere decir establecido, quiere decir acomodado. Y muchos de nosotros estamos asentados en lugares que no nos corresponde, asentado en ambientes que no son para un cristiano. Tenemos amistades que no deberíamos de tener. Andamos con familiares, yendo a fiestas, a reuniones con familiares. Esta Navidad, esta acción de gracias, algunos cristianos se van a juntar con parientes y van a estar tomando y van a estar bailando y van a estar haciendo cosas, y usted va a estar sentado donde el Espíritu Santo le va a decir: estás mal, no debería estar ahí, estás mal, pero ahí va a estar usted sentado. ¿Cómo esperamos las bendiciones de Dios? ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga? Tenemos que desacomodarnos, mi hermano, comenzar a vivir una vida que Dios le agrada. No vivir una vida que a mí me agrada, que yo quiero, sino a levantarme de mis costumbres, de mi comodidad, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, ahí al final, que habla la iglesia de la Odisea, que era ni caliente ni fría, estaba tibia, estaban indiferentes, tibios espiritualmente. Quiere decir que yo estoy bien como estoy, yo no necesito cambiar, yo estoy rico, nada tengo necesidad. Pero Dios dijo: ¿no sabes que eres un pobre desaventurado? Y esa es la tibieza espiritual. Nos asentamos como si todo está bien. Hablé de eso esta mañana, mi hermano. Ya basta, ya es tiempo que muchos de nosotros nos levantemos de nuestro asiento de comodidad y comencemos a servir a Dios, comenzar a cambiar nuestra vida, a ser realmente los cristianos que Dios quiere que seamos. Que no nomás seamos cristianos aquí, pero que llevemos el cristianismo a nuestra casa, que llevemos nuestro cristianismo a nuestro trabajo, que nos desacomodarnos. Número 3, vamos a tener que arrepentirnos. Nota en Cristo, el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las primeras palabras del Señor fueron: arrepentíos. El primer empuje, del primer arranque de su ministerio, trató con el arrepentimiento. Qué necesario, qué importante es el arrepentimiento. Hermano, el arrepentimiento no es dejar de hacer algo y ya no volver a hacerlo. El arrepentimiento es voltearnos hacia Dios y estar de acuerdo con Él respecto a mi pecado. Esa es la soberbia que existe en muchos de nosotros, por el cual estamos siguiendo viviendo allá en el otro lado del Jordán, en vez de venir acá, mi hermano, porque no hemos aprendido a ver el pecado como Dios mira el pecado. Y pensamos que todo está bien. Yo estoy bien que no gano almas. ¿Quién dijo que tengo que ganar almas? La palabra de Dios dice. ¿Quién dice que tengo que vestir así? ¿Y quién dice que tengo que vestir acá? ¿Y quién dice que tengo que hacer lo otro? ¿Y quién dice que tengo que diezmar? ¿Y quién dice? ¿Y quién dice? Es un estado de tibiez que usted piensa que está bien, pero el cristiano que no está creciendo está muriendo. Necesitamos crecer en gracia, dice la palabra de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Entender que los problemas que hay en mi vida, yo soy el problema. Y dejar de apuntar dedos, que la culpa es mi esposa, que la culpa es mi esposo, que la culpa son mis hijos, que la culpa son mis padres, que la culpa son las circunstancias. Querido hermano, hermana, ya tomes responsabilidad de sus acciones, arrepiente de su pecado, humíllese y entienda que usted es la solución. Si usted se arrepiente con el Señor y cambia su actitud, mi hermano, hermana, ya es tiempo que nos arrepintamos. Que haya un arrepentimiento verdadero. Dice la Biblia que después del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio al otro lado del Jordán, donde podemos gozarnos. Cuando hay reconciliación, que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación, entonces puede haber gozo y alegría. Pero en muchos de nuestros hogares vivimos divididos, rotos, separados, porque nadie quiere arrepentirse. Nadie quiere aceptar la responsabilidad de sus acciones. Queremos pretender que somos una cosa, realmente no somos.
Vivimos bajo una pretensión de que somos una cosa y nos gusta eso, que otros piensen de nosotros una cierta cosa, y nos gusta que otros piensen que somos grandes cristianos, pero en el carro ni nos hablamos, en la casa ni nos hablamos, no hay gozo, no hay alegría genuina. ¿Por qué? Porque es difícil vivir así al otro lado del Jordán, pero cuando estás en este lado gozando de las bendiciones de Dios, entonces es real, entonces sí hay victoria, entonces sí hay gozo. Algunos de ustedes no saben ni siquiera de qué estoy hablando. Por último, vamos a tener que acercarnos. Dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, qué tremendo nombre, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de qué, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. O sea, Dios nos llama a arrepentirnos y a venir a Él. A venir a Él. Oh, hermanos, es lo que Dios desea. Dios nos llama a Él. Dios nos llama a Él. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos llama a Él. Cada mañana nos llama a Él. Cada tarde en la noche nos llama a Él. Cada tribulación nos llama a Él. Cada angustia nos llama a Él. Por eso dice Dios que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos llama a Él. ¿Cuántos de nosotros pretendemos una cosa, pero no hemos caminado con el Señor? ¿No tenemos una comunión con nuestro Dios? ¿No andamos en pos de Él, su voluntad, su deseo, su corazón? No nos importa, estamos tan envueltos en lo que yo estoy haciendo. Por eso jóvenes se salen la voluntad de Dios y caen en pecado, porque esa relación se convierte en el amor de su vida y se descuida en su amor con el Señor. Y el día que usted ame a una persona más que ame a su Salvador, usted se va a salir de la voluntad de Dios. Usted va a hacer cosas que no le agradan a Dios y va a sufrir las consecuencias. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero qué fácil es pretender una cosa. Todo está bajo control, pastor. Todo está bajo control, excepto mi vanidad. Todo está bajo control, pastor, excepto mi apatía. Todo está bajo control excepto mi flojera. Todo está bajo control excepto mi aspereza en casa, y grito y ofendo a mi esposa y ofendo a mi esposo, y no me quedo con la boca callada, y él va a escuchar lo que yo tengo que decir. Y si tengo que volar algunos trastes, lo voy a hacer. Y si tengo que rebelarme, irme de la casa porque mis padres no me dejan hacer lo que yo quiero, lo voy a hacer. Qué fácil es caer en una vida hipócrita así. Pero les digo, hemos escogido vivir al otro lado del Jordán, donde hay tinieblas, donde hay sombra de muerte. Yo quiero vivir acá donde dice Salmo 23. Salmo 23. Una vez más: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso me habla de que no hay temor, no hay miedo de lo porvenir. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso quiere decir que hay paz, hay tranquilidad. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay consolación de parte de Dios, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No allá, sino en la casa de Jehová moraré largos días. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. No es una tarea fácil. Hay luchas. A veces vamos a cometer errores, pero gracias a Dios que servimos un Dios de segunda oportunidad. Gracias a Dios que en el Señor hay perdón, que Él está pronto ahí, listo para perdonar nuestros pecados. Y podemos seguir en pos de Él. En pos de Él. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Dios nos llama a venir a Él. Cuando usted y yo perdemos la brújula y perdemos el enfoque principal, que yo vengo a la iglesia por Él,
Yo sirvo a Dios por Él. Yo me subo en ese bus por Él. Yo vengo a la iglesia por Él. No porque mi capitán, por mi maestro, por el pastor, por nadie. Yo sirvo a mi Dios por Él. Voy en busca de Él. Yo estoy en busca de Él. Y quiero más de Él. Y más de Él, mi hermano. Entonces gozaremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuántos cristianos están marchitados como flores? Porque han quitado sus ojos del Señor Jesucristo. Y escogemos vivir en esa tierra donde hay tinieblas y hay sombras de muerte. Viva acá, hermanos, donde hay luz resplandeciente, donde hay claridad, donde hay control de parte de Dios. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor.